y hablar del tema, ¿no? Entonces, la diapositiva que sigue. Vamos a hablar de la epilepsia, pero en breve, porque afortunadamente la señorita Cari, que me antecedió a esa plática, ya les dio una verdadera cátedra de lo que es la epilepsia, las clasificaciones, las indicaciones, el tratamiento, todo eso. Ella habló ampliamente del tema, entonces yo no quisiera ser reiterativo y aburrirlos con el tema. Por lo tanto, de mi exposición, nada más 3 diapositivas son los que van a hablar del tema para esclarecer conceptos básicos, y lo demás vamos a entrar en materia con lo que es el tálamo, que es nuestro caballo de batalla el día de hoy, ¿no? Bueno, el término epilepsia es más viejo que el mundo. Yo diría que la epilepsia existió desde antes de que el ser humano fuera ser humano. Incluso hay reportes de crisis convulsivas en niños en el periodo prenatal, quiere decir, dentro de la matriz de su mamá, hay niños que convulsionan. Si se pusieran a hacer el estudio, nada más que esos estudios ya no se pueden hacer por cuestiones éticas y todo eso, encontrarían muchos niños que convulsionan durante el periodo prenatal, antes del nacimiento. Por lo tanto, desde los tiempos prehistóricos hablaban de la epilepsia. Incluso el término lo acuñaron los griegos. La epilepsia, en español le llamamos epilepsia, en inglés es epilepsia o seizure, que es crisis convulsiva. En francés también se llama epilepsia. Pero el término original se copió de los griegos, se llamaba epilambadein. Entonces, le pusieron esto, es un término que significa o que quiere decir que esa persona está poseído o está sobrecogido por algún espíritu maligno de la antigüedad. Tal era la creencia en nuestra medicina en aquel entonces. Pensaban que la gente que estaba con el gran mal que tanto habló la señorita Karina Fersuli, que estaban poseídas por espíritus demoníacos o estaban poseídas por espíritus malignos. Por eso estaban con esos movimientos de va y ven, o de esos movimientos de contracción y relajación, que es lo más característico o lo más típico de la epilepsia. Es lo que se pensaban los griegos, y por lo tanto le acuñaron el término de epilambadein, que quiere decir sobrecogido o alguien que está poseído. La siguiente, por favor. Entonces, por lo tanto, ese término ha ido evolucionando a través del tiempo, y la nueva clasificación de le puse ILAE, es una sigla en inglés, que quiere decir I de International, L de League, E que es Against, y Epilepsia. Entonces es la Liga Internacional contra la Epilepsia. Su última clasificación data del año 2017, es reciente, la última clasificación. De hecho, ya lo hizo mucho énfasis Karina en su presentación, donde hablaban de epilepsias generalizadas, epilepsias focales. Ya el término parcial ya quedó atrás, ya está en desuso, ya no se debe de usar. De hecho, únicamente debemos de hablar de epilepsia focal en lugar de parcial, y los famosos síndromes epilépticos, donde ella incluyó al síndrome de West y síndrome de Lennox-Gastaut. Ahora, voy a aprovechar la plática para ir resolviendo dudas según las preguntas que vi que han estado haciendo a la señorita Cari Fersuli durante su presentación. Yo no les voy a dar pautas para que me interrumpen, mejor los resuelvo sobre la marcha, y al final, si aún así quedan dudas, me preguntan, por favor. El término, la diferencia entre epilepsia generalizada y epilepsia focal es una sola cosa, no hay dos.
la conciencia. Si el paciente durante la crisis pierde la conciencia, aun cuando nada más movió es una analogía, no es así, aun cuando solamente movió un pelito, si pierde la conciencia mientras ese pelo estaba moviendo, sacudiéndose, es generalizada. Si ese paciente, ahora vamos en el otro extremo, si ese paciente mueve todo el cuerpo, brazos, manos, cara, cuello, ojos, y aún así está consciente durante esa crisis, es focal. Entonces, la diferencia entre focal y generalizada es la conciencia. Si la conciencia está intacta, es una crisis focal. Si la conciencia está alterada o si perdió la conciencia, es una crisis generalizada. No tenemos por qué estarnos confundiendo en la terminología. Las guías, los guidelines en inglés que le llaman, lo marcan muy bien, son generalizada cuando pierde la conciencia, focal cuando conserva la conciencia, independientemente del tipo de movimiento que tuviera. Ahora, hay una dicotomía y hay como una gran duda en este caso que también vi que fue tema de controversia durante la plática de la señorita Karina, que aprecio mucho y la tengo mucho respeto, es de que hablando de las ausencias, alguien preguntó, bueno, en la ausencia, ¿qué pasó? ¿Pierde o no pierde conciencia? Ahí yo podríamos decir que es la excepción a la regla, ¿no? En las ausencias. En la ausencia, el paciente no pierde como tal la conciencia, sino hay como una distorsión de la realidad o un distorsionamiento de la conciencia, no que pierde la conciencia, porque si perdería la conciencia ese paciente se caería al piso, aun cuando sea una crisis que dura 10 segundos, 5 segundos, se caería al piso. Y tal vez eso, que hay un tipo de crisis generalizada que se llama las crisis atónicas o crisis astáticas, donde el paciente pierde la conciencia en cuestión de un segundo, eso es suficiente para que se caiga al piso y luego recupera. E incluso muchas veces lo confunden con los famosos síncopes, pero la diferencia en el síncope aquí es que el síncope es precedido de mareos, de palidez, el paciente se hipotensa, se vuelve fría, pálida la piel. Entonces, ahí es la diferencia con los síncopes. Entonces, en las ausencias no hay pérdida de la conciencia como tal, sino que está distorsionado, está alterado la conciencia del paciente. Tan es así que está alterado de que el paciente en este momento de las ausencias, que dura 5 segundos o menos, o máximo 10 segundos, en ausencias típicas, que si el niño está en la escuela, está escribiendo, ese niño deja de escribir. Incluso si vemos su cuaderno, su libreta de apuntes del niño, nos podemos dar cuenta claramente que hubo un periodo de ausencia. ¿Por qué? Porque el niño empezó a escribir, por ejemplo, yo voy a, y saltó la escuela, saltó todo lo demás, y cuando recupera esa conciencia y la maestra le dictó de que de 2 a 3 de la tarde, por ejemplo, entonces ahí yo voy a y deja ese espacio en blanco y trata de unir la frase y agrega de 2 a 3. Es un ejemplo. Entonces, en este caso, las ausencias podríamos decir que es una excepción a la regla de las generalizadas. Yo veo las ausencias son generalizadas no motores, quiere decir que no hay movimientos. Otra duda que voy a resolver durante esa plática que escuché ahí, yo estuve afortunadamente desde el inicio de la plática de Cari, es de que las ausencias, como nos hicieron creer al principio, eran crisis infantiles, que a los 5 años de edad el niño dejaba de convulsionar, pero no es así. E incluso muchos pediatras hasta la actualidad hemos topado de que les dicen
a las mamás, no te preocupes, tu niño convulsiona ahorita, pero cuando tenga 5 años se va a curar, va a estar al 100%. Es una gran mentira. A lo mejor algunos niños sí se curan de manera espontánea a pesar o con el tratamiento del médico, pero muchos no, se continúan con las ausencias. Las ausencias se pueden presentar desde el nacimiento hasta que el viejito se muere, nada más que hay diferentes tipos de ausencias, las típicas y las atípicas. Entonces, ahí sí no hay duda, no es así. Desmiento totalmente lo que le dijo su médico a esa persona de que se le iba a quitar, no se quitan, salvo que se iba a buen término el tratamiento. Y por último, los síndromes epilépticos. Los síndromes epilépticos, como podemos darnos cuenta, son síndromes que no entran ni en generalizadas ni en focales. Entonces, se clasifican como síndromes epilépticos, como es el síndrome de West. Hago una aclaración a la plática o un complemento a la plática anterior, es de que el síndrome de West es un síndrome caracterizado por 3 cosas. Crisis convulsivas de muy difícil control, alteración en el electroencefalograma que se llama ipsaritmia, y aparte lo que conocemos como retraso del desarrollo psicomotor del niño. Quiere decir que esos niños tienen mucha dificultad en la escuela o quedan con secuelas muy graves cuando no reciben un tratamiento en tiempo y forma. Por lo tanto, hacer una vida normal les es imposible o prácticamente difícil. No que se van a morir, como comentó alguien durante las preguntas, no que se van a morir, pero quedan con secuelas o pueden quedar incluso en estado vegetal según la gravedad del problema. Entonces, pero ese síndrome de West, curiosamente, es de 3 a 6 meses. Después de esa edad, no es que desaparezca, simplemente que se convierte o se transforma en lo que llamamos el síndrome de Lennox-Gastaut, que es como continuación del síndrome de West, nada más que el cerebro del niño ya alcanzó cierta madurez y por lo tanto es que se vuelve un síndrome de Lennox-Gastaut y las crisis persisten y siguen y se dificulta su control. Hasta ahí esta diapositiva, el que sigue, por favor. Hay términos que yo, como desde mi consultorio, desde la parte médica, cuando no hablo de ustedes yo sé que son muy cultos y muy inteligentes y bien preparados por lo que veo que pasó ahorita, porque tienen gente bien preparada que les enseñe, pero he topado con representantes médicos que llegan conmigo y hablan presentando sus medicamentos, hablan de anticomicial. Ese término ya pasó de moda, cayó en desuso desde hace muchos años, no debe de ser usado. Los comicios eran cosas que pasaban en Europa, sobre todo en la Roma antigua, cuando hablaban de comicios. Entonces, ese término ya no deben de usarlo. Tampoco hablar de anticonvulsivantes. El término actual adecuado y que habla bien de ustedes, antiepilépticos, los medicamentos. De hecho, tal vez es así que muchos de ustedes cuando me visitan, sobre todo la señorita Sandra Pérez, que es la que conozco, habla de fármacos antiepilépticos. Se escucha muy elegante y es el término realmente que debe de ser usado para que puedan convencer al médico. ¿Por qué? Porque